Mm. Bueno, pues este es el penúltimo tema de este curso y se llama Ética y procedimientos operativos para radioaficionados. Este documento completo está en formato PDF. Pueden hacer clic acá donde dice Microsoft Word, Yahoo, Ética y procedimientos operativos, por ejemplo, y se va, es un link. Al final también está el mismo link. Yo lo que hice fue un extracto y ciertas adaptaciones en cuanto al manejo del lenguaje, nada más. Fue desarrollado por Oscar November 4 Uniform November. Oscar November me suena, pero como polaco o algo así. Ok, continuamos. El radioaficionado es o debe de ser considerado. Nunca debe operar intencionalmente de manera tal que pueda molestar a los demás. Eso debe ser una constante. También es o debe ser leal, ofrece su lealtad, ánimo y apoyo a otros radioaficionados. Eso es lo que debemos tener siempre en mente. Ofrecer el ánimo y el apoyo a otros radioaficionados, sobre todo a los nuevos. Yo tengo una excelente, una bonita experiencia. Aquí lo voy a mencionar porque está con nosotros, con Manuel Javier, que él incluso antes de que tenga su indicativo y eso me vino a echar la mano después de que tomó el curso número 5 con mis antenas. Entonces el radioaficionado debe ser leal y ofrecer apoyo a otros radioaficionados, debe ser leal a su radioclub o grupo, no tiene que ser un radioclub en forma notariado, esto cuesta mucho dinero, pero se pueden hacer grupos que pueden ser locales, internacionales, etc. Y también debería ser leal a la YARO, que es la Sociedad Nacional Miembro, a la sociedad miembro de YARO de su país que lo representa nacional e internacionalmente. Dentro de la YARO, acuérdense que cada país tiene una asociación nacional. En el caso de nosotros es la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Allá por ahí queda pendiente una plática o unas, sí, una plática, ¿verdad? Una consideraciones de Manuel acerca de la federación en el momento actual, ¿no? La federación viene, sin mal no recuerdo, desde 1920 y tantos, 27 o algo así, o antes. Y los momentos por los que transita se deben más a las personas que están al frente en ese momento, ¿no? Luego platicaremos con Manuel cómo está la cosa actualmente, porque es de interés general. Entonces, debe ser leal a sus grupos o radioclubes, a la Sociedad Nacional miembro de YARU, que en el caso nuestro es la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, ¿verdad? Porque pues al ser miembro de YARU, YARU nos representa en forma internacional y la Federación en forma nacional. El radioaficionado debe ser progresista. Procura mantener al día, se procura mantenerse al día con los avances tecnológicos, con una estación bien construida y eficiente, no necesariamente la más cara. Eso hay que subrayarlo. Bien construida y eficiente no significa caro. Significa que tus antenas estén funcionando bien al 100%, que no tengan estacionarias,
que no tengan una relación alta de estacionarias, de ondas estacionarias, por ejemplo, que tengan la debida altura, la necesaria, no necesariamente una torre, un mástil puede bastar, ¿sí? Y la conducta operativa debe ser intachable, pero eso lo vamos a ampliar de luego, ¿no? Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento y si me interrumpen yo estoy contento porque no me siento solo de este lado. Si alguien no sigue las normas en la manera de transmitir, quién lo puede detener o qué pasaría, Pablo? Nadie lo puede detener, lo veremos más adelante. El radioaficionado no se convierte en policía, ¿sí? Lo único que va a suceder es que va a quedar aislado. Es decir, nadie va a querer platicar con él, ni le va a contestar un secún ni nada. Solito va a quedar aislado. Muy bien. Y Una, ejemplos, una, una mala etiqueta, ¿no? bueno, se le puede decir así, aunque pues en ningún momento se le da un certificado de, de mal radioaficionado, ¿no? Simplemente, pues si ya conoces quién es, pues no siquiera, ni siquiera lo saludas, ¿no? Así que casos los hay, ¿no? Definitivamente o desafortunadamente. Entonces decíamos que debe ser eficiente, su conducta operativa intachable, amistoso, opera lenta y pacientemente cuando es necesario. Cuando una persona es nueva en las bandas, radioaficionados nuevos en las bandas, y todavía no domina al 100% el código Q, por ejemplo, o el código fonético internacional o aeronáutico, que también así se le llama, muchas veces uno tiene que ser paciente para que esa persona entienda nuestro indicativo, sobre todo si no habla español o no habla inglés. El radioaficionado aconseja y apoya al principiante, que es lo que estamos hablando. Siempre presta su amable asistencia, cooperación y consideración a los demás. Estas son las cualidades del espíritu del radioaficionado. Disciplinado. La radioafición es un entretenimiento. Jamás debe de interferir con los deberes familiares, laborales, académicos o comunitarios. Es un juego para nosotros, nos entretenemos con la radio, ya sea escuchando, ya sea platicando con otros amigos, ya sea haciendo contactos en telegrafía, en modos digitales, rebote lunar, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen. Pero siempre van a estar primero la familia, el trabajo, la escuela, si ese es el caso, o nuestros deberes comunitarios en un momento dado. Patriótico. Su estación y destreza están siempre prestas a servir a su país y a la comunidad. Yo conozco y he conocido algunos que ya no están radioaficionados, que están, por ejemplo, en un pueblo pequeño acá en Yucatán, y cuando vienen ciclones, que es lo que más nos toca a nosotros de desastres naturales, siempre están pendientes, usan el HF fax, por ejemplo, y boletines, en modos digitales captan boletines, etcétera. Porque si en el pueblo no hay o de por sí internet o simplemente se cortó, ellos pueden saber en todo momento dónde se encuentra el huracán. Y si no, con simplemente escuchar al Centro Nacional de Huracanes que está en Miami, también uno puede darse cuenta por dónde anda. Entonces, siempre estamos
para servir a nuestra comunidad y a nuestro país. No se ha dado el caso, pero en caso de guerra, no solo nuestros equipos, antenas y demás, sino nuestra propia destreza está al servicio de las autoridades. No vamos a decir que del ejército, ni de la marina, ni nada de eso. De las autoridades de nuestra comunidad. Si se necesita, ¿no? Vamos en un pequeño pueblo, el palacio municipal, el gobierno municipal quedó incomunicado y si tú puedes hacer esa comunicación a la capital del estado, pues eso es una gran ayuda para la autoridad municipal en ese momento. Los principios básicos que deben regir nuestra conducta en las bandas son sentido social y espíritu fraterno, que es algo de lo que ya hemos estado hablando. Somos muchos radioaficionados en el mundo. Ahorita no sé, deben haber 4 o 5 millones o no sé cuántos por allá, ¿no? En tiempos pasados llegaron a casi 10 millones. Somos muchos y estamos todos haciendo radio en las mismas frecuencias. Acuérdense que la banda de 40 metros va de 7.000 a 7.350 kilohercios, 7.0 a 7.35 megahercios. O sea, tenemos 350 kilohercios nada más. Y ahí tenemos que está dividido en telegrafía, modos digitales y fonía. E incluso 1 o 2 frecuencias para televisión de barrido lento, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener el sentido social y espíritu fraterno para no estar creando conflictos innecesarios, como los que se dieron recientemente. Yo lo escuché incluso antes, semanas antes de las protestas en Cuba, en la República de Cuba. Yo escuché cómo se estaban dando hasta con las cacerolas cubanos de Miami y otras partes que en Estados Unidos, porque no solo están en Miami, con los cubanos, pues, que están apoyando al estatus en Cuba. Se dieron durísimo. Eso no debería ser entre radioaficionados, pero a veces pasa. Tolerancia. No todos los radioaficionados necesariamente compartirán sus opiniones y también puede ser que sus opiniones no sean las mejores. Comprenda que habrá gente con visiones distintas acerca de un tema en particular. Sea tolerante. El mundo no es exclusivamente suyo. Hablamos del mundo de la radioafición. Es que el cable coaxial, que si lo tienes que cortar en múltiplos de un cuarto de onda para que mejore tu relación de ondas estacionarias. Ustedes y yo sabemos, porque ya lo vimos, que eso es un mito. Pero si alguien está en la radio diciendo eso y tú le dices una vez y él se pone a contrapuntear, pues simplemente dile, ok, no hay ningún problema, o cambia el tema, ¿no? Porque no va a salirse de ahí. Buenos modales. Jamás emplee lenguaje grosero o palabras ofensivas en las bandas. Este comportamiento no dice nada acerca de la persona a la cual está dirigido, pero sí dice mucho de la persona que actúa de ese modo. Contrólase en todo momento. Es decir, como decíamos en la primaria, el que se enoja, pierde. Hasta se ríe Elmer por allá. Comprensión. Vamos a humedecer el gaznate. Entienda que no todo el mundo es tan inteligente, tan profesional o tan experto como usted. Si quiere hacer algo al respecto, actúe positivamente, preguntándose
cómo puede ayudar, corregir o enseñar en vez de hacerlo negativamente, maldiciendo, insultando, etcétera. Ok, en el grupo donde estoy, sea Radio Club o no, hay algunos que todavía andan con el mito de cortar el cable coaxial, que no entienden la ROE, que se les hace mucho problema, etcétera. Bueno, pues para eso es un grupo. Bueno, ¿quién es el que sabe más acerca de ese tema, no? Pues que se les pida una plática para que todos entiendan, una plática que se desarrolle suavemente, ¿no? Como ahorita que estoy en el curso de telegrafía, más bien estamos en precurso, preclass le llaman en inglés. El asesor que nos está ayudando, advisor le dice, no sé cómo se pronuncia, habla muy pausado, sumamente pausado, y lo primero que dijo es que nuestro arranque va a ser suave, o sea, no tiene que ser de golpe, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer con las personas que les cuesta trabajo, que tienen dificultad para entender ciertos conceptos. Hay que ser tolerantes, hay que comprenderlos y hay que ayudarlos a corregir los errores que tengan o a enseñarles sobre ciertos temas. Van a encontrar, sobre todo hispanohablantes de Centroamérica, de Cuba, por mencionar a algunos países, que el QRA para ellos es el nombre de la persona y eso no es cierto. El QRA es tu indicativo o nombre de tu estación, que es lo mismo. Mi QRA es XC3 alfa y mi estación pues se llama XC3 alfa. ¿Cuál es el nombre de tu estación? XC3 alfa, ¿no? Entonces, a veces eso genera confusiones. Hay que tratar de entenderlo, no entrar en dimes y diretes, que no se dice así, que no se, ya sabemos que ellos lo hacen así, incorrectamente, pero sí lo hacen. ¿Dónde están los riesgos de conflicto? El campo de juego, ¿verdad? No es el campo de fútbol, soccer ni americano, es uno solo y es el éter. El éter es el espacio donde se propagan las ondas hertzianas o de radiofrecuencia, ¿no? Así se le llamó en un principio, para referirse donde no hay nada. Aparentemente, ahora sabemos que hay mucho por allá, ¿no? Todos los radioaficionados quieren jugar su juego o practicar su deporte preferido. Pero bueno, porque acuérdense que los radioaficionados podemos tener nuestro deporte preferido. Podemos simplemente hacer DX, simplemente hablar con los amigos, usar la telegrafía, modos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso debe hacerse en un único espacio. Nuestras frecuencias, que son limitadas, empiezan aquí y terminan allá, tienen un principio y un final. No podemos salir y por eso es interesante, importante más que nada, que tengamos una tabla de frecuencias siempre en nuestro escritorio para saber de dónde, para no estar transmitiendo fuera de la banda en un momento dado. Los radios modernos te avisan. Le puedes quitar el pitido o no. Yo se lo tengo puesto bajo, ¿no? Entonces, si me salgo hacia abajo o hacia arriba, siempre me va a avisar el radio. El hecho de que haya cientos de miles de jugadores en un solo campo a veces genera conflictos. Por ejemplo, repentinamente escucho a alguien llamando CQ o conversando con otra persona en mi frecuencia. No existe mi frecuencia. Y es mi frecuencia porque la he estado usando por un tiempo. Eso tampoco es cierto. Por cortesía sabemos que ciertas redes de emergencia, ciertos grupos internacionales
están usando una frecuencia de hace muchos años y por cortesía no interferimos, pero no es su frecuencia. Ahora, no hablando de redes y de grupos, un radioaficionado que de pronto empieza a llamarse Q en una frecuencia determinada, hace 2, 3 contactos, cree que esa es su frecuencia. Pues no, no es su frecuencia. Entonces pensamos, ¿cómo es posible si he estado más de media hora en una frecuencia totalmente despejada? Sí es posible, tal vez sea otra estación, tal vez esa otra estación piensa del mismo modo que usted ha invadido su frecuencia. ¿Y qué puede haber sucedido? Tal vez la zona de skip o de salto o la zona de silencio cambió o la propagación cambió, ¿sí? Entonces, siempre ha estado esa estación que no escuchabas en la misma frecuencia, pero cambia el salto porque la propagación cambió. Acuérdense que las capas están a diferentes alturas y dependiendo, si en un momento dado no llegaba a la capa más alta, estaba haciendo comunicados que tú no escuchabas. Pero si en un momento dado se debilita una capa y llega a la capa de más arriba, entonces la vas a escuchar. Entonces, ¿qué hay que hacer allá? Pues usar la mano izquierda, tratar de ver si se corren de frecuencia o simplemente lo mejor, te corres de frecuencia. Y si estás platicando con un amigo, le dices 5 kilohercios arriba y ya estuvo, o 5 abajo, o 20, los que tú quieras, ¿no? Y te cambias de frecuencia. En el código Q, simplemente le dices QSY5 y él va a entender, ¿verdad? Que se va a cambiar, sí, bueno, le tienes que decir si arriba o abajo, ¿no? Que hay que cambiar de frecuencia. Pero el código Q tampoco es obligación de estarlo usando. Muy fácil, le puedes decir, vamos a tal frecuencia y se acabó. Lo veremos al rato. Oye, ¿Cómo Pablo, evitar? Adelante. Juan Ávila levantó la mano hace ratito. Es que no veo a todos, nomás veo a 1, 2, 3, 4. Adelante, Juan Manuel. No, adelante, Pablo, mil disculpas. Sin querer la levanté. Adelante. Ok, no hay problema. ¿Cómo evitar Gracias, Saúl. los conflictos? Para empezar, hay que explicarle las reglas a todos los jugadores. Si vamos a jugar póker, hay reglas y las tenemos que respetar. Y es un juego, ¿no? Y también motivándolos a respetar esas reglas. Si no existieran reglas, el mundo sería un caos. Si no hubiera reglas de tránsito, ya te imaginas el caos vial. La mayoría de los conflictos se originan porque muchos aficionados no conocen las reglas lo suficientemente bien. Por eso yo les estoy poniendo el link de ética y procedimientos operativos al principio y al final, porque valdría la pena que lo lean detenidamente, no nada más echarle un vistazo. Como consecuencia, muchos conflictos se manejan mal. Autoridad moral. En la mayoría de los países, las autoridades, y ahí está Miguel Ángel, las autoridades no se preocupan especialmente por el comportamiento de los radioaficionados de sus bandas. Ya en México ya pasó la época en que había una estación monitora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cuidado con que digas un insulto porque entonces te caían y te quitaban tu licencia, ¿no? Un certificado, así se llamaba, ¿sí? Ahora ya no existen estaciones monitoras y en la mayor parte del mundo nunca han existido ni existen. Simplemente dejan que los radioaficionados se organicen entre sí. Y es por eso que ven toda la organización que existe, desde radioaficionado, Radio Club, Asociación, Federación, la IARO y la ITO, ¿no?
Se dice que la comunidad de radioaficionados establece sus propias políticas, lo cual significa que la autodisciplina debe ser la base de nuestra conducta. Sin embargo, no significa que debamos tener nuestra propia policía. Miguel Ángel, esa es tu respuesta. No nos podemos convertir en policías. Si alguien está haciendo mal uso de la frecuencia, lo dejamos solo y solito se va a morir. El lenguaje en la radioafición. En inglés, a los radioaficionados se les llama ham o jamones. Yo creo que ya habíamos dicho algo al respecto, ¿no? En el principio de la radio, las radios, los radiotransmisores eran unos armatostes del tamaño de un estante, por ejemplo, y podías freír un huevo encima fácilmente. Usaban bulbos, se calentaban extremadamente y los radioaficionados, sobre todo los blanquitos, quedaban colorados. Y coloquialmente le decían, ahí están los jamones. Los radioaficionados se dirigen el uno al otro por su primer nombre o nombre corto o apodo, pero apodo que se pone uno mismo, no el que te pone el vecino, porque puede que no te guste. Por ejemplo, Alpha Charlie, Six Alpha Charlie, que es nuestro coach en telegrafía ahorita en CW Academy. Él se llama Elliot Taylor. Pero si entran al QRZ y ven Alpha Charlie, Six Alpha Charlie, se van a dar cuenta que tiene puesto Buzz, B-U-Z. Así le gusta que le llamen, ¿no? Y en las sesiones es Buzz. Olvídate que sea Elliot. Nunca se tratan de señor, señorita o señora, título ni por su apellido. Yo he platicado, ahorita no, pero había un obispo, el obispo de San Cristóbal, creo que ya falleció, era radioaficionado. Y nunca se le trató por su título, ni siquiera al rey de España. Era Carlos y se acabó, ¿no? Vamos a decir, por confianza de algunos radioaficionados de muchos años que lo conocían, pues le llamaban Monseñor, pero hasta ahí. Pero no era como un título, era nada más porque había cierta confianza. Esto también es válido en la comunicación escrita. Y nos preguntamos, ¿comunicación escrita? Sí, acuérdense de los modos digitales. PSK31, FT8, usamos el teclado, ¿no? Esa es la comunicación escrita, radioteletipo o RTTY. La regla de cortesía de los radioaficionados para la correspondencia escrita, eso ya es vía correo electrónico, por ejemplo, es saludarse utilizando la expresión 73 a secas. 73 significa saludos. Entonces no debemos decir muchos 73 o very much 73, ¿no? Simplemente es 73. Si ha sido operador de la banda ciudadana, borre ese lenguaje de su memoria y en su lugar aprenda el lenguaje coloquial de la radioafición. ¿Por qué? Porque en banda ciudadana tenemos un caló, un argot, ¿sí? Que se ha dado a través del tiempo, pero nada tienen que ver con usar bien el lenguaje o el código fonético aeronáutico o internacional, o el código Q, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos errores allá. Como miembro de la comunidad de radioaficionados, se espera que conozca el vocabulario y las expresiones clásicas habituales, lo que contribuirá a que sea completamente aceptado por la comunidad, como en cualquier comunidad, ¿sí?
quieres entrar a la comunidad judía, tienes que observar sus reglas, cómo hablan, etcétera, o cualquier otra comunidad apache o la que se te ocurre, ¿no? O si quieres entrar a los pueblos originarios que están allá en Chiapas, por ejemplo, pues tienes que adaptarte a sus usos y costumbres. Si vas a San Cristóbal de las Casas en Chiapas, yo como viví en Tuxtla un año y trabajaba en todo el estado, conocí. Está interesante ver cómo mezclan unas cosas con otras, ¿no? Entras a la iglesia, no hay bancas, está el piso lleno de hojas de pino, es el olor a pino, y ves que están rezados, arrodillados, con una Coca-Cola al lado. O sea, dices, cuidado, los vais a criticar, es su cultura. Se combinó de una manera que tal vez nosotros no entendemos, pero ellos así son. Entonces tenemos que respetar, tenemos que aprender el vocabulario y expresiones clásicas que se usan en radioafición, pues para que nos podamos dar a entender. Ello contribuirá a que sea completamente aceptado. Vamos a hablar un poco sobre el lenguaje de la radioafición. En sus contactos al aire, utilice el código Q correctamente. Hay una tabla de código Q. Está en las diapositivas. Y si no, simplemente ponen código Q en cualquier buscador y va a salir. Evite su uso exagerado en fonía. Es radiotelefonía, pero coloquialmente decimos fonía. No hay que exagerar con el código Q. Utilice expresiones habituales que todo el mundo entienda. No obstante, notará que algunos códigos Q se han vuelto de uso común en fonía, utilizados incluso como argot o caló. Estos son los más usuales. Yo les puedo decir que en mis 31 años de radioaficionado, QRG lo he escuchado muy poco y significa frecuencia. Pero todos los demás se usan a diario. Tenemos, puedes decir en telegrafía o fonía, tengo QRM en vez de decir tengo interferencia. El QRM es una interferencia provocada por otra estación. A diferencia del QRN, que es una interferencia atmosférica por ruidos electrostáticos, ¿sí? QRP, ya sabemos porque Joaquín trabaja mucho el QRP, es que transmites a baja potencia. Máximo 10 watts en fonía, máximo 5 watts en telegrafía. Quedar QRT es dejar de transmitir. Se usa mucho, sobre todo en telegrafía. Es QRT, no es QR tango. En banda ciudadana lo pueden escuchar. Quedo QR tango, no quedas QR tango ni vas a bailar el tango. Quedo QRT y se acabó. Tampoco vas a decir quedo Quebec Romeo tango. No, es QRT. Estar QRB es estar preparado o disponible en cualquier momento. Van a escuchar indebidamente que dicen, quedo a la QRB corta. Es una exageración, ¿sí? Quedo QRV pronunciando V y no B. No quedo QRB, sino que quedo QRV, ¿sí? QRX, esto se usa mucho tanto en fonía como en telegrafía, es espere un momento, aunque en telegrafía hay otra abreviación que es una A y una S pegadas. Dida, dididi. Es más rápido que de poner QRX. Dida, dididi. Si estás en telegrafía y te mandan un dida, dididi, esperes un momento porque le tocaron a la puerta, por lo que sea, ¿no?
QRX, tú se la puedes decir a otra estación. Estás hablando con una corresponsal, vamos a suponer que yo estoy hablando con Manuel Javier. Y de pronto entra otra estación, ya sea local, nacional o internacional, que quiere entrar a la plática y lanza su indicativo. ¿Sí? Ni siquiera no va a decir break-on, ni va a decir nada de lo que dice la banda civil. Simplemente va a decir XC3 alfa, es mi indicativo, por ejemplo. Con que me oigan, me quedo a la escucha, a ver en qué momento me dan la entrada. ¿Sí? Entonces puede ser que la estación que tenga en ese momento la batuta diga QRX, te está diciendo, ya te escuché, espera cuando te demos entrada. Eso quiere decir QRX. O quedo QRX, yo soy el que quedo pendiente. QRZ es quien me llama. Van a encontrar que QRZ muchas veces lo usan de otra manera. Cuando se hace una llamada, CQ de XC3 alfa, y al final ponen QRZ, ¿no? Eso es indebido. ¿Por qué? Porque QRZ significa quién me llama. Y si estoy llamando y nadie me ha llamado, ¿por qué tengo que preguntar quién me llama? Si yo estoy haciendo CQ, una estación me llamó y yo no entendí bien su indicativo, puedo entonces decir QRZ. Y es QRZ de XC3 alfa. Entonces me repiten el indicativo, muchas veces más pausado. Entonces ya empezamos a platicar. ¿Qué es QSB? QSB es desvanecimiento de la señal o de señales. En inglés es fading. ¿Sí? Quiere decir que la señal viene y va. La escuchas y no la escuchas. Se desvanece por momentos. Entonces a tu corresponsal le puedes decir, tengo QSB. Y en telegrafía simplemente das el reporte, puede ser un 599, excelente señal, y al ladito le pones QSB. Va a entender que lo escuchas fuerte y claro, pero que a veces no lo escuchas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. QSL. Si QSL está junto con CARD, pues es una tarjeta de confirmación. Pero si estás hablando, ya sea en fonía o en telegrafía, y pones QSL, simplemente le estás diciendo, ya te escuché, ya te entendí, ya te recibí. Si es la tarjeta, pues ya recibí tu tarjeta. Y si estamos hablando, te doy un comprendido. XC3, Mike Victor Zulu de XC3 Alfa. Manuel Javier me puede decir QSL. ¿Qué quiere decir? Que ya me escuchó, que ya me entendió perfectamente bien. Y si yo digo XC3 Mike Victor Sierra de XC3 Alfa QSL, en inglés sería QSL, ¿sí? Le estoy preguntando si me escuchó, si me entendió. Por eso dice aquí comprendido. Y si es la tarjeta, pues la tarjeta confirma un contacto. La tarjeta es una cortesía actualmente. Antes la necesitabas para poder tener un premio de cualquier asociación, por ejemplo, como la American Relay League o la Japan Relay League o la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, ¿no? Un evento especial, que sea. Entonces te pedían las QSLs en papel. Todavía se mandan, existe un correo interno de los radioaficionados entre federaciones a federaciones que se llama QSL Bureau o Bureau, así se escribe. ¿Claro? Entonces QSL, por lo que pueden ver, tiene muchas acepciones. El QSO es un comunicado.
Es un contacto. Hice un QCO, pues me comuniqué con alguien, ¿no? Así de simple. QSY ya lo mencionamos. Cambio de frecuencia. QSY 5 arriba. QSY, si estoy en 40 metros, puedo decir QSY 14.300. Estoy diciendo que se pase a 20 metros en la frecuencia de 14.300 kilohercios. QTH es la ubicación donde te encuentras o donde se encuentra tu corresponsal. Lugar o ciudad, pueblo, puede ser en una montaña, puede ser en el campo, etcétera, donde está ubicada tu estación. Muchas veces van a escuchar en inglés QTH, Brownsville, no sé qué, o si es un poblado muy pequeño, todos que terminan en Ville en Estados Unidos, ¿no? Te ponen en telegrafía NR, o en fonía, te dicen NIR, cerca de, y te dan una ciudad más importante para que los puedas ubicar, ¿sí? Es una costumbre que existe. Pero normalmente, por ejemplo, QTH, Mérida, Yucatán. QTH, Ciudad de México. Si estás en un comunicado internacional, pues cuando pongas Ciudad de México ya no tienes que decir nada, ya saben que estás en México. Pero si yo digo Mérida, en Mérida hay bastantes en el mundo, hasta en Estados Unidos hay una población que se llama Mérida. No solo las tres grandes que conocemos como Mérida, Venezuela, Mérida, España y Mérida, Yucatán, México, ¿no? Entonces yo siempre digo Mérida, Yucatán, México. Lo tengo que recalcar para que sepan que no estoy en otro lado. Así como unos pocos códigos Q se emplean comúnmente en radiotelefonía, hay otras expresiones cortas que tienen origen en la telegrafía y que con el correr del tiempo se hicieron comunes en fonía, tales como 73, 73 son saludos. Y también puede significar el fin de un comunicado en telegrafía. Te estás despidiendo. Es común, lo van a escuchar comúnmente. Par de octavos son besos y abrazos y obviamente eso lo usan las mujeres. ¿Sí? Old man, pero en telegrafía es OM nada más. En inglés pues es old man, ¿no? O friend, es amigo, colega, viejo. ¿Qué tal viejo? No porque estén viejos, sino porque viejo es una forma de decir amigo. Aquí en gran parte del planeta. Young lady, en telegrafía nomás son 2 letras, en fonía dice young lady. Te refieres a una dama que no es casada. ¿No? Pero si dices XL, no es extra large. ¿Eh? Es una aficionada que es casada. ¿No? Bueno, las damas, y ahorita que estoy tomando la clase de telegrafía, me doy cuenta que casi el 50% de los que estamos son damas, ¿no? Y aunque la mayoría somos personas de cierta edad, por no decir de la cuarta edad, digo, no, de la tercera, me he encontrado 2 que 3, una jovencita de Canadá, por ejemplo, es Víctor Eco. Da gusto, ¿no? Da gusto ver que las mujeres también le entran y sabroso a la telegrafía. Y he comunicado con mujeres que tienen una caligrafía excelente y que van a 20, 25 palabras por minuto. Y la verdad es que le toman el gusto a la telegrafía, ¿no? Y también a la fonía. Hay bastantes mujeres, incluso en México. Utilice únicamente el alfabético fonético aeronáutico, o también le llamamos internacional. Evite las fantasías que puedan sonar graciosas o divertidas en su idioma, pero que impedirán a su interlocutor entender lo que usted está diciendo. No emplee codificaciones ni palabras distintas en una misma oración para representar letras, como, por mal ejemplo, CQ debería ser Lima, Uniform, 7, Alpha, Delta, Charlie. O si estás
es Argentina, hablan español, pues puedes decir LU7ADC, no hay ningún problema. Si escuchas a los gringos hablar en su idioma, ellos te dan letra por letra y número, ¿sí? Pero si estás en forma internacional, más vale que digas Lima Uniform 7 Alta Delta Charlie, Alfa Delta Charlie. Y no digas Londres Universidad 7 América Dinamarca Canadá. Porque es probable que gente de habla hispana te entienda perfectamente esta forma. Pero un ruso, un japonés, un indonesio, difícilmente va a entender esto. Lo que sí va a entender es Lima, Uniform, 7, Alpha, Delta, Charlie, porque conoce el código, el alfabeto fonético. Y si quieres que te entiendan internacionalmente, usa el alfabeto fonético. Ahora, si estás local, nacional, pues puedes decir XE3A. ¿Te van a entender? Y aquí en México siempre decimos el prefijo, lo ponemos en letras y el sufijo lo ponemos en el código fonético. Es una costumbre en México. XE3 alfa debería de ser X-ray Echo 3 alfa. XE3 alfa, bueno, pues todos nos entendemos, no pasa nada. Y si dices XE3A, pues tampoco va a haber problema. XE3MBZ, no es veterinario, es Manuel Javier. ¿No? Y si va a hacer Manuel Javier un comunicado internacional, va a decir XC3 Mike Víctor Zulo. No va a decir XC3 MBZ, así. No, lo podrá hacer localmente, ¿no? No pasa nada, ¿no? El idioma que se emplea mayormente en la radiodifusión es sin duda, querramos o no querramos, el inglés. Oye, Pablo, Adelante. tengo una duda ahí con en la parte del alfabeto aeronáutico. Hay una como, como convención por idioma, porque, por ejemplo, yo encontré, cuando estaba buscando en la parte del alfabeto aeronáutico, vi que como que había varias tablas Ujú. o varios alfabetos, pero había algunas letras que pues, usaban letras distintas, o bueno, usaban palabras distintas. Por ejemplo, para la C, unos que ponían, en vez de Charlie, ponían Coca, por ejemplo. Bueno, O no sé. esos son los policías de aquí de México. Incluso aquí en Mérida, es en Coca. Tengo un radioaficionado del primer curso, tomó el primer curso con sesión y siempre salía con Coca. ¿Por qué? Porque fue militar, ¿sí? Pero no es el código, aunque digan Coca, los militares no están usando el alfabético fonético aeronáutico o el internacional. Están haciendo inventos, aunque sean militares. No está bien. Hay que Ok. buscar, si mal no recuerdo, las siglas son ICAO. Es Ah, ok. India, Charlie, Alfa, Oscar. Si mal no recuerdo. Si tú buscas ICAO, alfabético, fonético ICAO, puede ser que te salga el aeronáutico. Y el aeronáutico, olvídate, no vas a encontrar coca ni nada que se le parezca. Ujú. No sé si hay otros sonidos, además de coca, que hayas Ah, visto. por ejemplo, la M, en vez de Mike, aparecía Metro, por ejemplo. Sí, Pero así había muchas variaciones en sí, sí, muchas sí, tablas, así es. entonces como que Así es, me si tú causó entras confusión. a protección civil, va a depender de cada estado, ¿no? Mm, ok. Protección civil no está usando correctamente el alfabeto fonético. Hace sus variaciones. ¿Por qué? Lo toma de la policía lo tomó del ejército. Así es como dicen los cubanos, un arroz con mango. Mm, Pero si tú buscas ICAO, ¿no? No me ujú. acuerdo qué quiere decir internacional, no sé, no me acuerdo. Yo ahorita encontré uno de la OASI, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas.
Y sí, ¿Cómo está Mike y cómo está Charlie? pues sí están así. Es Alfa Bravo, Charlie Delta, Ese es Echo, el bueno. Foxtrot. Ajá. Ese es el bueno. Ah, ok. Y es Foxtrot, no es Fox, es Foxtrot. Ujú. Este Sí, amigo es que lo les terminé de comento, decir. en vez de decir golf, decía golfo en español. Claro, porque el ejército sí lo maneja. Pero bueno, si hay alguna otra pregunta, No, nada más era eso. Gracias. perfecto. De más, ¿dónde nos quedamos? En el inglés, ¿verdad? El idioma que se emplea mayormente en la radioafición, sin duda alguna, es el inglés. Si quieres contactar estaciones de todas partes del mundo, la mayoría de sus contactos serán en esa lengua, para lo cual necesitará aprender intercambios básicos. No hay que aprender inglés, hay que aprender las palabras que más se usan y se acabó. Pablo, Adelante. ICAO es Organización de Aviación Civil Internacional. Exacto, por eso se llama aeronáutico. Ok. Sí, nada más. ¿Me repites el nombre de lo que significa ICAO? Organización de Aviación Civil Internacional. Exactamente, es Nada correcto. más que creo que la traducción está en español. Y Sí, no- está traducido en español, en y inglés. ICAO en inglés. Sí. Gracias, Manuel Javier. Solo que aquí, pues, en este documento de ética y procedimientos operativos, pues le pusieron alfabético fonético aeronáutico, que es el mismo que ICAO. Entonces, solo hay que aprender intercambios básicos en el idioma inglés. Si te aprendes todo de alfabético fonético aeronáutico, te va a ser más fácil. Y algunas palabras de inglés. Good morning, good evening, good afternoon, how are you? Cositas por el estilo. Te van a entender, no importa si la pronunciación no está exacta, te van a entender. Yo me estoy dando a entender con estos amigos de CW Academy. ¿eh? Les hablo y sé que mi pronunciación no es la correcta, pero me entienden. Es más, me dijeron, aquí en el grupo hay 2 o 3 que hablan un poco, tampoco que lo dominen, un poco español. Si hay problemas, nos pasamos al español. Pero bueno, hasta ahorita no veo necesidad, pero sí me la paso sudando la hora completa, ¿no? Ok. De más está decir que los radioaficionados conversan habitualmente utilizando sus idiomas nativos. O sea, ¿es obligatorio en inglés? No, no es obligatorio. Si quieres hablar en español, siempre tienes toda Hispanoamérica, tienes España y tienes muchos rusos, neozelandeses, franceses, italianos que hablan español. O sea, no te vas a quedar marginado, en tanto te vas aprendiendo poco a poco los intercambios básicos que se hacen en inglés. ¿eh? Poco a poco, es con simplemente escucharlo en la radio te vas a ir dando cuenta y vas a ir aprendiendo. Siempre es posible hacer contactos en código Morse o Charlie Whiskey sin conocer una sola palabra del idioma de tu compañero, porque existe un formato de abreviaciones y el código, código Q, etcétera. Entonces no me importa que yo contactar con un ruso en telegrafía. No vamos a conversar, vamos a hacer un contacto que es diferente, ¿bien? Contacto básico. Está claro que esta afición puede ser una herramienta excelente para aprender y practicar nuevos idiomas. Ahí está Saúl. De hecho, yo cuando estoy haciendo otras cosas, aquí entre otras cosas, cuando estoy viendo los temas y eso, revisándolos, siempre estoy escuchando o telegrafía o estaciones en inglés. Rara vez me paso a estaciones en español, porque siempre está mi oído, dale, dale. Y si me pongo a ver una película, siempre estoy atento al audio en inglés. Y ahí voy pescando palabra por palabra que luego me va a servir. ¿sí?
Está claro que esta afición, ya lo vimos, siempre encontrará a alguien en las bandas que con mucho gusto lo ayudará. Con el idioma estamos hablando, ¿no? Un buen radioaficionado comienza por escuchar mucho. Puede aprender mucho escuchando, que es lo que yo les decía. Pero tenga cuidado, no todo lo que se escucha en las bandas son buenos ejemplos. Lo que habíamos dicho, no vas a escuchar el QRZ empleado inadecuadamente, vas a escuchar el QRA de una forma que no es correcta, etcétera. Entonces hay que estar atentos y no aprender malos hábitos. Sin duda será testigo de muchos procedimientos operativos incorrectos, como les acabo de mencionar. Si está activo en las bandas, sea un buen ejemplo y observe las pautas que se explican en este documento. Utilice su señal distintiva correctamente. En español también se denominan indicativos de llamada. E IFT así lo pone en las concesiones. No pone indicativo, pone distintivo de llamada. ¿Sí? En inglés, en lugar de las palabras call sign o call letters, porque lo correcto es call sign, indicativo o distintivo de llamada, call sign, o podría ser call letters, o sea, letras de llamada. En español decimos, ¿cuáles son tus letras? Estamos refiriendo a call letters. Los radioaficionados usualmente emplean la forma abreviada call. O sea, no tienen que decir call sign. Con que digan call ya sabemos de qué estamos hablando. Pero si quieres decir correctamente, pues dilo completo. Call sign. My call sign is. ¿No? Para identificarse, utilice su señal distintiva o indicativo, que es lo mismo. No empiece su transmisión no empiece su transmisión identificándose a sí mismo o a su interlocutor por su nombre. Por ejemplo, hola Miguel, habla Luis. Bueno, eso si estás hablando con tu vecino arriba de la albarrada, pues está bien, ¿no? Pero acá no. Lo primero que uno debe de poner por delante es tu call sign o indicativo o distintivo de llamada. Identifíquese con su indicativo completo, no solo con el sufijo. ¿Se acuerdan cuál es el sufijo? ¿Alguien que me ilustre? XE, ¿no? Ese es el prefijo. Ah, Prefijo sería alfa en su caso. De usted. alfa o MBZ, Mike Victor Zulu, o uniforme en el caso de José Antonio, XC3 uniforme, ese es el sufijo. El prefijo, acuérdense que el indicativo está formado por prefijo, el número de la zona o región y el sufijo. Pre es el que va antes y su es el que va al final. Y en medio va el número de zona, ¿no? Entonces, aquí dice, identifíquese con su indicativo completo, no solo con el sufijo. Que yo diga, alfa, pues alfa puede haber XC1 alfa, XC2 alfa. De hecho, XC2 alfa corresponde a la red de emergencia mexicana. O si digo alfa, puede ser un gringo que puede ser kilo 1 alfa. Entonces, o si Javier sale como, están hablando, sobre todo internacionalmente, y dice, Mike Víctor Zulu, ni caso le van a hacer, definitivamente. Igual que yo, si digo alfa, no me van a hacer caso, no saben quién soy ni de dónde estoy hablando. Cuando uno escucha el prefijo, el número y el sufijo correctamente, con el tiempo van a saber que si menciona Víctor Eco, es Canadá. Hotel Bravo es Suiza. Lima Uniforme es Argentina. Papa Yankee es Brasil. Yankee Víctor es Venezuela y así. Pero eso no te lo vas a aprender rápidamente, con el tiempo.
A menos que tengas una memoria fotográfica y te agarres la lista de prefijos y te las grabes todas, ¿no? Pero bueno, entonces dice, identifíquese con su indicativo completo, no solo con el sufijo o la región y el sufijo. 3 alfa en frecuencia. 3 Mictor Vais 1 en frecuencia. No. Además, es ilegal. Identifíquese, además, regularmente. No te pongas a hablar porque los hay. De pronto oyes a 3, 4 personas en una frecuencia y están, hable y solo se dirigen por su nombre, ¿no? Como si estuvieran platicando en el patio, en el parque. Y no sabes ni quiénes son. Por el idioma o la forma de hablar puedes saber si es mexicano, español o jarocho. Pero además, si no te identificas, es ilegal. Y si lo haces incompleto, también es ilegal. Sea siempre un caballero, en toda la extensión de la palabra. Nunca use términos ofensivos. Sea educado, cortés y gentil en toda circunstancia. No hay logro tan fácil de adquirir como la cortesía y ninguno más rentable. Esto lo dijo este señor George Bernard Shaw, escritor inglés. O sea, la cortesía te va a abrir todas las puertas en este planeta. En cualquier ámbito donde se encuentre uno. Si eres cortés, va a ser más fácil que te abran las puertas. Repetidores. Las estaciones repetidoras sirven en primera instancia, como ya lo vimos, para extender el rango operativo o la cobertura de las estaciones portátiles y móviles, no de las fijas, a menos que la distancia que cubre el repetidor sea tan grande que de fija a fija no llegas, y entonces vas a tener que usar el repetidor. Pero en primera instancia son los portátiles y los móviles, tanto en V como en UHF. Utilice la modalidad simplex, o sea, en directo, cada vez que sea posible. ¿Para qué? Para dejar el repetidor libre, ¿no? El uso de repetidores para hacer contactos entre dos estaciones fijas debe ser la excepción. Es decir, no puedes contactarte de forma directa. Ok, no puedo contactar de forma directa con Campeche. Y hay un repetidor que sí me lo permite, pues usaré el repetidor. Aunque yo he tenido contactos, no ahora, en las décadas de los 90, de móvil a móvil con Campeche, incluso a las 11 de la noche. Esperemos que regrese ese tipo de propagación. Es troposférica, es inversión térmica, ¿no? Si quiere hablar a través de la estación repetidora cuando está en uso, espere una pausa entre transmisiones para anunciarse. Anunciarse quiere decir lanzar tu indicativo, ¿sí? Solo use el término break, que se pronuncia break, en una emergencia o situación de vida y muerte. No se vale entrar a un repetidor o incluso, aunque no sea repetidor, sean simples, si están dos personas platicando y breako, y como 20 veces breako, ¿no? No, eso no se utiliza. Además, breako no existe, existe break, ¿no? Para eso están los breakers de los aires acondicionados, ¿no? Por decir algo. Antes de transmitir, espere que cese la señal portadora. Le llamamos cola del repetidor. Coloquialmente se le llama caída del repetidor. El repetidor hace un ruido cuando la señal portadora deja de estar al aire. Se escucha, ¿sí? Acuérdense que la telegrafía es por interrupción de la señal portadora, entonces genera un ruido, ¿no? Se escucha la caída del repetidor. Entonces hay que esperar la caída del repetidor antes de volver a hablar, ¿sí?
a fin de evitar la transmisión simultánea y permitir a nuevas estaciones identificarse. Esa pausa sirve para que otros pudieran entrar. Tal vez tengan una urgencia y nosotros nomás estamos platicando de cómo nos fue anoche, ¿no? Hay repetidores que poseen temporizadores. Hacer pausas con regularidad permite que este temporizador se reinicie, evitando cortes en las transmisiones. Generalmente tienen 60, 90 o 120 segundos. ¿Por qué? Porque también el transmisor necesita enfriarse. Ya Elmer sabe algo de eso. Oye, Pablo, adelante. Eso de las pausas para permitir que alguien más se identifique, eso no se usa solamente en repetidor, ¿no? En repetidor es más importante, pero pues es normal o se debería Es una norma, como tú dices. Ujú. Es de mala educación no dejar pausas. Lo mismo que en una conversación en persona, en una reunión, de pronto están hablando dos que no paran de hablar, no hacen ninguna pausa y no permiten que un tercer interlocutor que está en su mismo grupo, ¿verdad?, hable, porque no lo dejan hablar. Es incómodo y es grosero. Ujú. Ok. Uh-huh. Las estaciones repetidoras no están solo para usted y sus amigos, aunque usted y sus amigos la hayan costeado. Eso tiene que quedar claro. Tenga presente que otros también pueden querer usarla. Sea considerado. Al hacer contactos a través de un repetidor, sea breve y vaya al grano. Lo mismo que en cualquier banda. Los long plays, a nadie le gustan los long plays. Los repetidores no deben usarse para informarle a la esposa que va en camino a casa y que puede ir sirviendo el almuerzo. Se dan casos. O que la señora a veces indebidamente agarra el micrófono y te dice que pases por las tortillas. Tampoco. Aunque tenga indicativo la señora, porque hay parejas casados o parejas que ambos tienen su concesión, ¿no? Los contactos entre radioaficionados tratan fundamentalmente, no es, es así estricto, fundamentalmente de la técnica de las radiocomunicaciones. Siempre estamos hablando de antenas, de radios, salió un nuevo modelo, las características. Me acabo de hacer un selector de antenas, hice unas antenas para satélite, bla, 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 bla. ¿No? Generalmente, pero no exclusivamente. Lo vamos a ver. No interrumpa un contacto a menos que vaya a ser un aporte significativo. O si son tus amigos con los que siempre platicas, bueno, pues vas a entrar a la plática y ya. Pero si hay gente que está platicando, sobre todo si es una emergencia, no te vas a poner allá a hablar de otras cosas, ¿no? E interrumpir en el aire, al igual que en persona, denota mala educación. Por eso hay que hay que esperar las pausas. Interrumpir una conversación sin identificarse no es correcto y constituye una interferencia ilegal. ¿Mm? O sea, entras y de pronto te pones a hablar como merolico y los que están allá en la frecuencia no saben ni quién eres, ni dónde estás, ni qué tratas de decir. Si utiliza una estación repetidora en particular seguido, considere, esto es importante, la posibilidad de dar su apoyo a quienes la mantienen en el aire y a quienes la costearon inicialmente. No tiene que ser en efectivo. Por ejemplo, yo le he dado a un amigo una antena, por ejemplo, cable coaxial, lo que sea. Contribuye. Se va a poner una repetidora en tu localidad y la persona que lo quiere poner, pues que tiene dos radios y otro dice tengo los arneses, tengo los cables, los puentes para interconectarlos
Yo tengo una antena G7 allá media viejita, pero funciona, etcétera. Y así se arma un repetidor. Pero también un repetidor necesita mantenimiento. No tengo dinero o además del dinero, pues como Elmer, ¿no? Va a ayudar a su amigo a montar una torre o a montar el repetidor, etcétera. Todo se vale. Hasta simplemente personas como nosotros de la tercera rumbo a la cuarta, pues podemos ir a llevar los refrescos y las tortas, cuando menos, ¿no? Así que hay que contribuir, sobre todo si lo vas a usar. ¿Lo cambió? Bueno, vamos a buscarle por acá. Ya. ¿Cómo se hace un comunicado o QSO? Un comunicado o QSO es un contacto que se hace por radio entre dos o más radioaficionados. Para iniciar un comunicado o QSO, puede hacer una llamada general. La forma de hacer una llamada general es diciendo CQ. Responder al CQ o llamada general, acuérdense que CQ nada más es llamada general, pero si tú pones CQ de X, le estás diciendo a tu amigo, aunque esté en Chihuahua, que no es para él, está fuera del país. ¿Okay? Responder al CQ de otro colega o llamar a alguien que finalizó un contacto con otra estación. Ok, yo estoy oyendo una conversación entre dos personas. Me interesa uno de esos dos contactarlo. Entonces yo lo puedo llamar directamente cuando termine su comunicado, no antes. A lo mejor es una estación de X que está llamando CQ de X, CQ de X, hace un contacto. No voy a esperar que vuelva a llamar CQ porque lo he estado escuchando y sé que está llamando CQ de X. Entonces lanzo mi indicativo. En telegrafía es mucho más fácil, ¿no? En fonía, pues tienes que decir XC3 alfa, si él te escucha, si te escuchó primero antes que los demás que también están pendientes, te va a dar el cambio. ¿Qué indicativos van primero en una conversación, ya sea en fonía o en telegrafía? Lo mismo. Lo correcto es decir, vamos a decir que yo quiero llamar a Manuel Javier. XE3MVZ, pues si estamos locales. O si es internacional, le voy a decir X-Ray Echo 3, My Victor Zulu, de X-Ray Echo 3 Alpha. Yo lo estoy llamando a él, fíjense cómo está. Yo lo llamo a él, pero no va el burro por delante. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Primero se menciona el indicativo de la persona a la cual se dirige uno. En este caso estoy llamando a Manuel Javier. Y después pongo mi indicativo por ese D. Y fíjense que D está en español. No pusieron off. En este caso, ustedes XC3A y XC3MBZ es su corresponsal, como así se le conoce también al otro radioaficionado. Por aquellos del correo postal, si se acuerdan, el corresponsal. Transmisiones largas o cortas. Preferiblemente haga transmisiones cortas. A nadie le gusta estar escuchando un discurso. Iba a decir algo, pero mejor me callo. Esto hace que sea mucho más fácil para su interlocutor hacer un comentario acerca de algo que usted haya dicho. De pronto está alguien hablando contigo y no para de hablar y ya te comentó un tema, ya se pasó al otro, se brincó, se regresó y tú no pudiste ni siquiera hablar del primer tema. ¿Por qué? Porque no deja de hablar. Y eso pues a nadie le gusta. Es más, puede decir que en el siguiente cambio te diga 7-3, nos vemos, ¿no? ¿Cómo se hace? Vamos a continuar. ¿Cómo se hace un comunicado? ¿Qué tan seguido hay que identificarse en un comunicado o QSO? En la mayoría de los países la regla es al comienzo y al final de cada transmisión, pero las transmisiones, como vimos anteriormente, deben ser cortas, con un mínimo de al menos una vez cada 5 o 10 minutos.
Para nosotros son 10 minutos, según IFT. Una serie de cambios breves generalmente se considera una sola transmisión. O sea, en 5 o 10 minutos puede haber un intercambio y nadie se va a identificar. Tampoco estamos con nuestro cronómetro o viendo el reloj. Es una cuestión de que en un momento dado dices, bueno, ya platicamos y no nos hemos identificado, aunque sea en la misma ciudad. ¿Sí? Entonces, o inclusive a través del repetidor, nos identificamos. ¿Por qué? Porque si una estación nos escucha después de que iniciamos la plática, no sabe quiénes somos. Entonces, a menos que conozca tu voz localmente, si es posible, ¿no? La regla de los 5 minutos tuvo su origen en la necesidad de las estaciones monitoras de poder identificar las estaciones con facilidad. Estaciones monitoras que en el caso de México eran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eran administradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que actualmente no existen. Eso no significa en un momento dado que alguna institución de gobierno puede estarnos escuchando. No puede escuchar el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la SCT, cualquier institución. Y si cometemos algo grave, pues nos van a reportar. Sin embargo, desde una perspectiva operativa, el único procedimiento correcto es identificarse en cada transmisión, así sea corta. ¿Mm? Es mejor tener el hábito de identificarse, aunque peque uno de identificarse cada rato. Pausas. Es recomendable observar el hábito de esperar unos segundos antes de comenzar a transmitir, cuando su interlocutor finalice su transmisión. Yo he conocido personas, muy respetables por cierto, que de pronto están platicando y nomás el otro termina la última letra y está apretando el push to talk y está entrando. Lo que está haciendo es evitar que otra persona entre a la plática, lo cual es sumamente grosero y egoísta, ¿no? Entonces hay que esperar unos segundos antes de comenzar a transmitir cuando su interlocutor finalice la transmisión y le pase el cambio, a fin de permitir a otros unirse o utilizar la frecuencia. ¿Mm? Creo que eso está claro, ¿no? No veo el título, pero los temas de nuestras comunicaciones siempre deben estar relacionados con el hobby de la radio. Me acuerdo que el otro día le quité la barra de arriba, ¿no? Ocultar panel de video. ¿No lo hizo o está pensando? No lo hizo. Bueno, a ver a qué hora lo hace. Entonces, los temas de nuestras comunicaciones siempre deben estar relacionados con el hobby de la radio. Bueno, no es tan estricto. La radioafición es un entretenimiento o hobby vinculado a las técnicas de radiocomunicaciones en el sentido más amplio del término. Otros temas pueden tratarse siempre y cuando no sean conflictivos. Esa es la regla. No precisamente estrictamente de radio. Con que no sean conflictivos es suficiente. Los siguientes temas no están permitidos en el aire. Son dos: religión y política. No porque sea mala, bueno, la política a veces sí, ¿no? Mala alguna religión, sea mejor que otra ni nada que eso, sino porque muchas veces pues somos de diferentes religiones o no las tenemos y podemos caer en conflictos. Negocios. Se puede hablar de la propia profesión, pero no hacer publicidad del negocio. Ahí está la diferencia. Oye, ¿quién es? No, pues yo soy abogado. No, ¿sabes qué? Mi teléfono es cuando se te ocurra, aquí está mi teléfono. Eso es publicidad para tu negocio, ¿no? Con que sepas que es abogado, si lo necesitas, pues ahí lo llamarás o le pedirás su teléfono, ¿no?
Expresiones ofensivas dirigidas a cualquier grupo étnico, religioso, racial, sexual, etc. Humor grosero. Si no le contaría el chiste a su hijo de 10 años, no lo cuente al aire. Hasta aquí creo que vamos bastante claros, ¿no? Hable siempre con claridad y pronuncie correctamente todas las palabras. No dé su señal distintiva más de 3 veces durante un CQ. Para codificar su señal distintiva durante el llamado CQ, utilice el alfabético fonético aeronáutico. Vamos a subrayar esto. No dé su señal distintiva más de 3 veces durante un CQ. A veces escuchamos CQ, 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 de XC3 alfa, de XC3 alfa, de XC3 alfa, de XC3 alfa a la n potencia. ¿Sabes qué? Nadie te va a contestar. En telegrafía también lo hace. Basta con que digas CQ, CQ, CQ de XC3 alfa en frecuencia y se acabó. Si no te contesta nadie o nadie entra, vuelves a repetirlo. Breve, pero dejas una pausa entre un CQ y otro CQ. Es mucho más cómodo incluso para uno. Utilizar el alfabeto fonético aeronáutico, ya lo vimos. Es preferible hacer varios llamados cortos, es lo que estamos platicando, a uno muy largo. Un llamado excesivamente largo puede predisponer mal a quienes lo estén escuchando y simplemente no te van a contestar. No finalice un CQ diciendo cambio, porque cambio significa le cedo la palabra. Al final de un CQ no hay a quien pasársela, dado que aún no se ha establecido el contacto. O sea, no es correcto. CQ, CQ de XC3 alfa, XC3 alfa, cambio. O en inglés, over. No es correcto, ¿sí? Porque no hay nadie a quien le vayas a dar el cambio. El cambio lo vas a utilizar, en inglés es BK, back to you. En español, pues sería cambio, ¿no? Lo vas a utilizar cuando estés platicando con alguien y le des el cambio, ¿no? Nunca finalice un llamado de CQ diciendo QRZ. Esto se usa bastante mal, ¿eh? QRZ significa ¿quién me llama? Es obvio que nadie lo está llamando antes de que usted comenzara su CQ. Entonces no hay que preguntar quién me llama. Un modo completamente equivocado de finalizar un CQ es CQ de X1 kilo, X1 kilo, X1 kilo, que llama y queda atento. QRZ y además le ponen su interrogación, ¿no? Nomás eso no es correcto, ¿no? No hay nadie que te esté llamando. Entonces nada de QRZ. Pero lo van a escuchar frecuentemente. Si llama CQ y quiere escuchar en una frecuencia distinta a aquella en la que se está transmitiendo, finalice su llamado indicándola. Por ejemplo, llama y escucha CQ de XC3 alfa, llama y escucha 5 o 10 kilohercios arriba. O es 5 o es 10. Si son muchas estaciones, es una estación muy rara, pones el intervalo 5 a 10, porque te vas a estar moviendo, ¿sí? Pero si no es una estación rara, pues, ¿sí? Con que pongas escucho 5 arriba, por si te es cómodo, pues así. Normalmente esto se llama transmitir en split o en frecuencias separadas y se usa más que nada en de expediciones o estaciones raras que les cae todo el mundo cada vez que salen al aire. O también se puede decir de XC3 alfa, de XC3 alfa que llama y escucha en 14.295. ¿Qué quiere decir? Que estás llamando, por ejemplo, en 14.290 y escuchas en 14.295. Una pregunta. Adelante. Bueno, es una duda. ¿Ahí sería válido aplicar, en esa llamada sería válido aplicar el QSY? No. El QSY es cuando ya estableciste un contacto. Aquí todavía estás llamando CQ.
Cuando ya estableciste un contacto y vamos a suponer que de pronto entra una estación que no escuchaban y está platicando con otra persona, por mera cortesía, en vez de pelearte con él, le dices a tu compañero, a tu corresponsal, ¿sí? Please, QR set 5 up, 5 arriba. Si estás en inglés. QSY, dice, ¿no? QSY. Q is Y, es correcto. Q es Y. Q es Y. 5 up. O en español, ¿verdad? Q es Y, 5 arriba o 10 arriba o lo que sea. Y puede ser que cuando lleguen allá esté ocupada y otra vez, ¿no? O simplemente le dices, QRX, voy a buscar una frecuencia libre y él te va a esperar en la frecuencia para no perderse. Encuentras una frecuencia libre en ese momento, te regresas y le dices QSY a tal frecuencia. Así sí se puede utilizar QSY, Elmer. Es cuando ya se hizo una comunicación, ¿no? Entre una plática, sí. Ya hay una plática, una comunicación. Cuando ya está establecida, entonces usas el QSY. Cuando estás llamando CQ, que es lo que estamos tratando ahorita, no puedes decir QSY. ¿no? Pero ¿Por qué? porque QSY significa que los dos, o los 3, o los 20 que están hablando en una frecuencia se van a trasladar todos. ¿Sí? Y aquí no. Cuando pones CQ y escuchas 5 o 10 arriba o un intervalo, eres uno nada más y no hay nadie más que tú llamando CQ. Le estás diciendo a cualquiera que pueda entrar que si tú estás transmitiendo en 14.290, vas a escuchar 5 arriba, 14.295. No se ha establecido la comunicación. Cuando ya se estableció, incluso que son más de 2 personas y alguien dice QSY, todos se van a ir y nadie se va a quedar en la frecuencia donde estaban. En cambio, en el CQ, tú te quedas en tu frecuencia de llamada, pero escuchas en otra. Creo que te interrumpí en un momento dado. Elmer, adelante. Perdón, solo iba a comentar que, bueno, en 11 metros, que es lo que más he escuchado, sí lo utilizan mucho cuando llaman y dicen QSY y la frecuencia a la que se van a desplazar. Pero se van los dos, Ajá. O sea, lo que pasa, eso sucede por una razón. En banda civil se acostumbra a tener una frecuencia de contacto que no se acostumbra con radioaficionados con licencia. Por ejemplo, en Upper Sideband utilizan incluso están fuera de los 40 canales, pero está tolerado. 27.405, ¿te acuerdas? Entonces, hacen la llamada en 27.405 y luego indican que se van a ir a otra frecuencia para dejar libre la de llamada. Es como hablar en un repetidor, así lo usan, ¿sí? Pero si estás en la banda de 40 metros, como no es una frecuencia de contacto, sino es una frecuencia en la que tú estás hablando, tú puedes recibir en la frecuencia que hablas o puedes recibir 5 arriba, 10 arriba o un intervalo de 5 a 10 o incluso 5 abajo, ¿sí? Pero tú te mantienes en tu frecuencia. En banda civil no. Hacen la llamada y dicen QSY, pero la QSY la dicen cuando ya alguien ya llamó. Si mal no recuerdo, Elmer, ¿no es así? ¿No es así? Yo la he escuchado llamando. Por primera vez llaman y al mismo tiempo están dando la frecuencia. Pues un poco raro, pero no es la forma correcta de usar el QSY, ¿no? Definir QSY es cuando ya estamos platicando y ambos nos vamos. En todo caso, sería una llamada de, no sé si utilizan ahora el CQ, porque antes no utilizaban CQ. Sí, sí lo utilizan. Ok. Sobre todo los que hablan en inglés. Bueno, sí, ellos utilizan más fácil el CQ. Los de habla hispana, no. Casi no. No, empiezan a decir, estación, platanito, QSY a tal frecuencia, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿no? Sería primero establecer el contacto. Estás llamando porque estás en una frecuencia de contacto.
27405, la otra en LSB creo que es 27695, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, Entonces, y también he escuchado que hacen llamadas, pero para un lugar específico que llaman al Pacific Ocean o que habla Europe, Europa, sobre todo de los americanos, ¿no? Que son los que es estamos. correcto, es correcto. Uno puede hacer incluso dentro de la radioafición organizada, puedes llamar CQ Europa o Europe en inglés, ¿no? También al Pacífico, África, o sea, Sí, es y luego correcto. también en sus llamados dicen que su antena está apuntando hacia América, ¿no? Beaming to América, dicen. Pero todo eso lo dicen en su llamado, es lo que a mí me llama la atención. Pues, es una forma de, no sé, se están adelantando, ¿no? Sí, No se estableció el contacto y estás diciendo, no, apunta tu antena. Bueno, pues ¿para qué lo dices? Si te escucharon, ¿no? pues No tiene. yo pensaba que era para que otras personas que están cerca de él no intervengan en su o no respondan su llamada, ¿no? No, no, porque en todo caso llamarían de X. Mm, ¿Mm? ok, O sea, bueno, pues ya me o queda más. sea, están haciendo un arroz con mango, eso es lo que te decía, en lo que les mencionaba, ¿no? Están usando mal el código Q, en general todo está mal, ¿no? Sí, Lo que tendrías que hacer es, si estás en 27405, es estar llamando como quieras, con CQ o sin CQ, ¿no? Yo salía como Orión, por ejemplo. Entonces, llamada general, a veces así, que me acuerdo, llamada general de Orión en frecuencia. Yo no me muevo de la 405, por ejemplo, hasta que alguien diga, Orión, Orión, soy la estación Platanito, por decirte algo, ¿no? O Mandrake, o como se le quieran poner. Ok, escuchado. Ahora sí puedo decir QSY 27425. Y los dos nos vamos para allá. Pero porque ya establecimos el contacto. Antes no tiene ningún caso, ¿no? Pues tampoco tiene caso que digas a dónde apunta tu antena, porque eso viene dentro del formato de comunicación después. Puedes decir qué antena utilizas, hacia dónde está dirigida, hasta con grados de azimut, etcétera, ¿no? Bueno, si es que se da el caso, ¿no? La altura que tiene la antena, si es una Yagi, una dipolo, una G5RB, mi radio es fulanito, bla, 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 ¿no? Pero no viene al caso de decir nada de eso si todavía no se establece el contacto. O sea, está mal empleado, Elmer. gracias, don Pablo, gracias. No, 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 pues para eso estamos, ¿no? Y Sí, ahí está el documento para que lean, porque pues yo hice un extracto, ¿no? Tratando de cubrir lo más importante, pero hay muchas cosas que ahí están y aquí no están. Decir únicamente escucha arriba o arriba no basta, puesto que no dice dónde está escuchando, ¿no? No puedes decir CQ de XZ alfa, up, ¿no? Arriba. Escucho arriba, ¿no? Pues será en el espacio sideral, porque pues si no das la frecuencia o cuántos kilociclos arriba o kilohercios, pues nadie va a saber dónde te vas a ir, ni te van a encontrar. Este método para hacer QSO se denomina frecuencias separadas o split, que ya lo habíamos dicho en inglés, ¿no? Salto. Verifique siempre que la frecuencia en la cual pretende escuchar, así como la frecuencia en la que llamará CQ, estén libres. Eso pues, es obvio, ¿no? No vas a llamar a una frecuencia que esté ocupada y tampoco tienes que cerciorarte que de esas frecuencias de 5 o 10 arriba, pues no esté ocupada. Si no, pues va a haber una serie de interferencias indeseadas por allá, ¿no? ¿Qué significa CQDX? Cuando uno quiere contactar estaciones ubicadas a largas distancias, no se dice, como decía Selmer, que decía este gringo, que su antena está hacia el norte, el sur, al este, al oeste o a tantos grados. No, ¿sí? Simplemente vas a decir CQ de X y nada más.
Un DX es un comunicado entre estaciones en el que intervienen factores de dificultad. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y no siempre es la distancia. Factores de dificultad tales como la distancia, va incluida la inaccesibilidad geográfica u otros que hacen que no siempre resulte frecuente la comunicación con esa estación. Eso le llamamos una estación rara, ¿no? Los criterios que determinan que un contacto entre en la categoría de X varían en función de las bandas de frecuencia. En high frequency, onda corta de 80 a 10 metros, 160, acuérdense que está en medium frequency. Se refiere a estaciones muy alejadas de la propia ubicación, fuera del propio continente o entidades con actividades de radioafición muy limitada, como por ejemplo el Monte Athos o la Soberana Orden de Malta en Europa. Belice, acá en Yucatán, para mí Belice es un DX y está tan cerca como Chetumal, ¿no? Belice o la isla San Bartolomé en América. En VIUHF y bandas superiores se considera DX a las estaciones ubicadas a distancias a partir de los 300 kilómetros. Es decir, que si yo hablo en B o en U a Campeche, que está a 160 kilómetros, no es un DX. No sé si estamos claros por allá. Ok, vamos a pasar a lengua grande y orejas chicas. Sí, existen y son muchos solo quieren trabajar la estación rara, cueste lo que cueste. Amplificadores de 1500 watts, Yagis de 20 elementos, monobandas, etc. No tienen la más mínima consideración por las demás estaciones. Transmite sus indicativos como una radiodifusora, es decir, sin parar. Y apenas si escuchan, los van a oír. Está una de expedición y no espera pausas, no espera nada y no importa que la estación rara o de DX le haya dado el paso a una estación cualquiera, está encima todo el tiempo. Y como decía nuestro amigo, el doctor X3, el doctor David, y muchas veces les dan el paso para que dejen de hacer interferencia, pero no porque estén contentos con esa estación. Y otros simplemente no le dan el paso a pesar de la interferencia. A menudo uno escucha la estación de X que les contesta a estas personas que están hable, no dejan parar y además tienen Yagis, monobandas y tienen 1500 watts de potencia, que es el máximo permitido. Entonces, a veces uno escucha que la estación de X les contesta hasta 2 o 3 veces, pero esta estación que está habla sin parar no escucha. Entonces, no se establece el contacto. No la escuchan porque casi nunca escuchan. Están dedicados a llamar y a llamar y a llamar sin escuchar. Parece que no debería suceder, pero lo van a oír. Su afición parece ser llamar a la estación de X, pero no contactarla. Parece, aunque no es, la quieren contactar, pero de una mala manera. Y muchas veces les contesta la estación de X, porque la estación de X lo que quiere es quitársela de encima. Y aún así no la escucha porque no deja de hablar. Y acuérdense que el radio en radioafición funciona en dúplex. Es decir, no puedes escuchar al mismo tiempo. No es full duplex, es simplemente duplex. O hablas o escuchas, las dos cosas no se pueden. No sería tan malo y triste si debido a esta práctica tan vergonzosa no le causaran tanto QRM, y aquí está el código Q,
a otras estaciones. ¿Alguien me puede decir qué es el QRM? El ruido, interferencia ¿De qué tipo? de otras estaciones. Es correcto, no es solamente ruido, porque el ruido electrostático o estática que le llamamos es QRN, con N de noviembre, ¿no? ¿Estás en lo correcto, Elmer? Causan ruido de estación, bueno, de transmisión a las demás estaciones. Y a veces como tienen antenas morobandas direccionales y están al máximo de la potencia, pues simplemente tapan, entre comillas, o camuflan a las otras estaciones. Lo que hacen es pura y simplemente interferencia maliciosa. Llamar sin fin es la demostración suprema de conducta egoísta. Eso hay que evitarlo. Y si encuentras a alguien así, mejor cámbiate de frecuencia. Revise la calidad de su transmisión. ¿Qué cosas tenemos que tener en mente? ¿Ajustó debidamente su transmisor? La ganancia del micrófono no está demasiado alta. Con una ganancia de micrófono muy alta, puede salir uno distorsionado. ¿Alguien habló? No, ¿verdad? Entonces, la ganancia del micrófono, pues hay que, sobre todo si tiene uno la forma visual de ver la onda de transmisión. Los radios modernos la traen, ¿verdad? Y cuando no, se utilizaban pues otros accesorios para poder verlo, ¿no? O le preguntas a un amigo si cómo te oye, ¿no? El nivel de procesamiento o compresión de la voz, ¿se acuerdan del procesor? Del procesador de voz, el compresor de voz. Si lo pones al máximo, también puede causar ciertos problemas. El nivel de ruido de fondo debe ser al menos 25 decibelios por debajo de su máximo nivel de voz. Vamos a ver qué significa esto ahorita. Significa que cuando usted no habla, o sea, acuérdense que estamos en banda lateral normalmente. Entonces tenemos apretado el push to talk, pero hay momentos que no hablamos. El nivel de salida del transmisor debe ser como mínimo unas 300 veces menor que los picos de potencia. Es decir, casi no ves la señal. ¿Sí? Aunque está ahí muy débil porque tu respiración está haciendo que salga un poco de potencia, pero no hay los picos como cuando dices hola o cuando silbas. Esto es muy clásico cuando va un técnico con banda civil. Te dice, mira, tu radio ya saca 20 watts en vez de 4, ¿no? Y silba o dice un hola muy prolongado. ¿Qué está pasando ahí? Que lo que está pasando es que la ganancia que se pasó el preset, que se brincó todos los filtros que normalmente trae el radio, ¿no? Y está forzando al transistor al máximo. Bueno, ¿eso qué va a pasar? Va a pasar que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, se vaya a tronar, se vaya a descomponer el transistor, por un lado. Por otro lado, te está engañando. Podrá haber picos de 20, pero esa no va a ser la potencia cuando hables normalmente. Si alcanza 8 o 10 watts va a ser mucho, no va a dar los 15 o 20 que te está diciendo. Entonces tenemos que evitar meterle toda la ganancia al micrófono o toda la compresión a la voz para evitar distorsiones en nuestra transmisión. Si tenemos forma visual, mucho mejor. Si no, pues basta con no exagerar en la ganancia o en la compresión de voz. O pedir a algún radioaficionado local que verifique la transmisión de uno por si esta produce splatters, salpicaduras, coloquialmente barreduras, me están barriendo o tiene barbas la transmisión. ¿Cuándo tiene barbas la transmisión? Cuando exprimen al transistor, cuando le metes toda la compresión, toda la ganancia al micrófono
o además abren el radio y lo modifican, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que la frecuencia principal está aquí, pero tanto abajo de tu frecuencia como arriba te van a escuchar y vas a interferir a las estaciones que están fuera de la frecuencia. Incluso te pueden escuchar hasta en otra banda. Entonces lo que está pasando es que tu radio está desajustado por todos lados, donde lo quieras ver. Tener un osciloscopio en línea es el accesorio que les decía, con la señal de salida para poder controlar el flat topping o achatamiento de los picos, es el mejor sistema de monitoreo continuo. Los radios modernos lo traen, es como lo que también estamos viendo aquí en el rectángulo verde, ¿no? Es igual que se mide cuando alguien habla el audio, ¿no? Se forma exactamente esta misma figura. En transmisión también se forma así. Entonces, cuando no hablamos, pues prácticamente no hay picos. Hay un cierto nivel de transmisión, pero es bajo. Entonces, cuando hablamos o si nuestra voz es muy aguda, estos picos se elevan, ¿no? Pero eso lo podemos controlar bajando la ganancia del micrófono, disminuyendo la compresión de voz si la estamos usando, manipulando el ALC si se acuerdan, cosas que tenemos a mano, ¿no? Y aquí terminamos